La historia está llena de eventos. Desde los albores de la civilización, los seres humanos han sido testigos de innumerables momentos que han dado forma a nuestro mundo. Cada uno de estos eventos, grande o pequeño, ha dejado una huella indeleble en el tejido de nuestra historia compartida. Algunos son pequeños, como una piedrita que cae en un estanque. Estos eventos, aunque aparentemente insignificantes, crean ondas que se extienden mucho más allá de su punto de origen, afectando a generaciones futuras de maneras que a menudo no podemos prever. Otros son como terremotos, que sacuden el mundo. Estos eventos sísmicos no solo alteran el paisaje físico, sino también el curso de la historia, redefiniendo fronteras, culturas y sociedades enteras. Estos grandes eventos lo cambian todo. Desde revoluciones y guerras hasta descubrimientos y avances tecnológicos, cada uno de estos momentos ha sido un punto de inflexión que ha transformado la manera en que vivimos y entendemos el mundo. Cambian cómo vivimos, qué creemos, incluso quiénes somos. La evolución de nuestras sociedades y culturas está intrínsecamente ligada a estos momentos cruciales, que actúan como catalizadores de cambio y progreso. Piénsalo. ¿Y si las cosas hubieran sucedido de otra manera? La historia está llena de posibilidades y caminos no tomados, y cada uno de estos caminos podría haber llevado a un mundo completamente diferente al que conocemos hoy. ¿Qué pasaría si el Imperio Romano nunca hubiera caído? Este imperio, que una vez dominó gran parte del mundo conocido, dejó un legado que aún podemos ver hoy en día en nuestra arquitectura, leyes y lenguas. ¿Y si nadie hubiera cruzado el océano hacia América? El descubrimiento del Nuevo Mundo no solo cambió la geografía, sino también la economía, la política y las culturas de ambos hemisferios. El mundo sería un lugar muy diferente. Las culturas, las naciones y las personas que conocemos hoy podrían no existir y nuestras vidas serían radicalmente distintas. En este ensayo, exploraremos dos de estos grandes momentos, la caída del Imperio Romano y el descubrimiento de América. Analizaremos no solo los eventos en sí, sino también sus causas y consecuencias, y cómo han moldeado el mundo moderno. Veremos cómo sucedieron, por qué fueron importantes y cómo aún resuenan a través del tiempo, llegando hasta nosotros, hoy. Estos momentos no son solo capítulos en un libro de historia. Son los cimientos sobre los que se construye nuestro presente y futuro. Durante siglos el Imperio Romano fue como un gigante. Un coloso que dominaba vastas extensiones de tierra y que parecía invencible. Su influencia se extendía a través de continentes, y su poder era temido y respetado por todos. Se extendía por Europa, el norte de África y Oriente Medio. Desde las frías tierras de Britania hasta los desiertos ardientes de Egipto, el Imperio Romano abarcaba una diversidad de culturas y paisajes. Tenía poderosos ejércitos, edificios asombrosos y leyes complejas. Los soldados romanos eran conocidos por su disciplina y valentía, y sus arquitectos por su ingenio y habilidad. Las leyes romanas sentaron las bases de muchos sistemas legales modernos. Pero incluso los gigantes pueden caer. La grandeza del Imperio Romano no fue suficiente para protegerlo de su inevitable declive. El Imperio Romano no se derrumbó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y doloroso, marcado por una serie de eventos que, poco a poco, erosionaron su poder y estabilidad. Fue un proceso lento, como un fuego que se apaga lentamente. Cada chispa de esperanza se desvanecía, dejando tras de sí solo cenizas y recuerdos de un pasado glorioso. Hubo muchas razones para esto. Líderes débiles, problemas económicos y ataques de fuerzas externas. Los emperadores ya no eran los líderes fuertes y visionarios de antaño, y la economía del imperio se tambaleaba bajo el peso de la corrupción y la mala gestión. Una a una, las legiones romanas, antes temidas en todo el mundo, comenzaron a derrumbarse. Las batallas que antes ganaban con facilidad se convirtieron en derrotas humillantes. El imperio, vasto y poderoso, fue lentamente desmoronado, su poder menguando con cada año que pasaba. Las fronteras que una vez se expandieron sin cesar, ahora se contraían, y las ciudades que antes florecían, ahora se desmoronaban. El gigante, una vez invencible, finalmente fue puesto de rodillas. La caída del Imperio Romano fue un recordatorio de que incluso los más grandes pueden caer, y que la historia está llena de ascensos y caídas de civilizaciones.
El año 476 después de Cristo se considera a menudo como el fin del Imperio Romano de Occidente. Este evento marcó el colapso de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Las ruinas del Coliseo y las estatuas antiguas son testigos silenciosos de una era de grandeza y decadencia. Los libros de historia nos cuentan sobre la caída de Roma, un proceso complejo que involucró invasiones bárbaras, crisis económicas y corrupción interna. Pero el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó durante otros 1000 años. Este imperio, con su capital en Constantinopla, fue un faro de cultura y conocimiento. Los mosaicos bizantinos y la majestuosa Hagia Sofía son ejemplos de su esplendor artístico y arquitectónico. Los mapas históricos muestran la extensión de su influencia, que abarcó desde el Mediterráneo hasta el Mar Negro. Mantuvieron vivas las tradiciones romanas e influyeron en el desarrollo de Europa del Este y Rusia. La vida cotidiana en el Imperio Bizantino era una mezcla de tradiciones romanas y griegas, y sus manuscritos preservaron conocimientos antiguos que de otro modo se habrían perdido. La influencia bizantina se extendió a través de Europa del Este, dejando una huella duradera en la religión, la arquitectura y la cultura. La caída del Imperio Romano fue un punto de inflexión en la historia. Las batallas que marcaron su fin fueron brutales y decisivas. Las ciudades romanas en ruinas son un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones. Las representaciones artísticas de la caída de Roma capturan el drama y la tragedia de este momento histórico. Marcó el comienzo de la Edad Media. Este periodo, a menudo llamado la Edad Oscura, fue una época de transformación y adaptación. Los castillos medievales y las aldeas reflejan una sociedad que se estaba reorganizando y buscando nuevas formas de supervivencia y gobierno. Sin un poder central, Europa se fragmentó en reinos más pequeños. Estos reinos, gobernados por señores feudales, luchaban constantemente por el poder y el territorio. Los caballeros y castillos se convirtieron en símbolos de esta nueva era de feudalismo y guerra. Nuevas culturas e idiomas surgieron de las cenizas de lo antiguo. La diversidad cultural de la Edad Media fue impresionante, con cada región desarrollando su propio arte, literatura y tradiciones. Los manuscritos en diferentes idiomas reflejan la riqueza lingüística de la época. El mundo había cambiado para siempre. Los paisajes europeos históricos y los monumentos de diferentes épocas nos recuerdan que la historia es un proceso continuo de cambio y evolución. Las transformaciones culturales que siguieron a la caída de Roma sentaron las bases para el mundo moderno. Avancemos 1000 años. En 1492, un hombre llamado Cristóbal Colón zarpó de España. Estaba buscando una nueva ruta hacia Asia, pero encontró algo completamente diferente. Un continente completamente nuevo. El descubrimiento de América por parte de Colón fue un punto de inflexión en la historia. Abrió un nuevo capítulo en la exploración humana y condujo al encuentro entre dos mundos que habían estado separados durante siglos. Colón, convencido de haber llegado a las Indias, llamó indios a los nativos. Esta idea errónea persistió durante siglos, destacando las líneas a menudo borrosas entre el descubrimiento y el malentendido. El intercambio colombino tuvo un profundo impacto en ambos lados del Atlántico. Condujo al surgimiento de nuevos imperios, al crecimiento del comercio global y al intercambio de ideas y culturas. También tuvo un lado oscuro, incluida la esclavitud de africanos y la destrucción de las culturas indígenas. El descubrimiento de América no se trató solo de encontrar nuevas tierras. Fue una colisión de mundos, un momento que redefinió el globo y puso en marcha fuerzas que continúan dando forma a nuestras vidas en la actualidad. Nuestro viaje comienza en la antigua Mesopotamia, la tierra entre ríos, donde se sembraron las semillas de la civilización. En medio de las fértiles llanuras de los ríos Tigris y Éufrates, surgió una innovación asombrosa que cambiaría para siempre el curso de la historia humana: la escritura. Alrededor del año 3200 a.C., los sumerios, conocidos por su ingenio, desarrollaron un sistema de escritura llamado cuneiforme. Usando cañas afiladas, presionaban marcas en forma de cuña sobre tablillas de arcilla húmeda, creando un registro duradero de sus pensamientos, creencias y negocios. Esta invención revolucionaria no era solo una forma de comunicación, fue un catalizador para el crecimiento cultural, económico e intelectual. Con la escritura, el conocimiento podía registrarse, preservarse
y transmitirse de generación en generación, liberándose de las limitaciones de la tradición oral. La invención de la escritura marcó un cambio radical en la historia de la humanidad, impulsándonos del mundo preliterario a una nueva era de conocimiento, comunicación e intercambio cultural. Desde sus humildes comienzos en la antigua Mesopotamia, la escritura se extendió por todo el mundo antiguo, adaptándose a nuevos idiomas y culturas. Los egipcios desarrollaron los jeroglíficos, un sistema de escritura pictórica, mientras que los fenicios crearon un alfabeto que sentó las bases de muchos sistemas de escritura que se utilizan en la actualidad. Con cada nueva versión, la escritura se volvió más accesible, permitiendo una mayor alfabetización y la difusión del conocimiento a través de grandes distancias. La imprenta, inventada en el siglo XV, revolucionó aún más la escritura, haciendo que los libros y la información estuvieran más disponibles para las masas. Hoy en día, en la era digital, la escritura continúa evolucionando a un ritmo sin precedentes. Desde las computadoras hasta los teléfonos inteligentes, nuestro mundo está saturado de comunicación escrita, conectando a personas de todos los continentes e impulsándonos a una nueva era de interconexión global. La invención de la escritura, un testimonio de la ingenuidad humana, se erige como una piedra angular de la civilización, y su impacto resuena a través de los milenios y da forma al mundo que conocemos hoy. De la cima de los logros humanos, pasamos a un capítulo marcado por la oscuridad y la desesperación, la peste negra. A mediados del siglo XIV, una plaga devastadora arrasó Europa y Asia, dejando tras de sí un rastro de muerte y agitación social. Se cree que la peste negra, causada por la peste bubónica, se propagó rápidamente a través de las rutas comerciales, diezmando poblaciones y paralizando economías. Las ciudades se vieron abrumadas por los enfermos y moribundos, y el miedo y la superstición se apoderaron de quienes quedaban. Si bien la peste negra trajo un sufrimiento inimaginable, también sembró involuntariamente las semillas del cambio. La devastación de la plaga obligó a las personas a enfrentarse a las limitaciones del conocimiento médico y las prácticas de saneamiento existentes. La peste negra, aunque un capítulo horrible en la historia de la humanidad, finalmente sirvió como catalizador del progreso, lo que llevó a avances en medicina, salud pública y nuestra comprensión de las enfermedades. Sección 5. El impacto de la peste negra. Una nueva era para la medicina y la salud pública. Tras la peste negra, surgió un renovado énfasis en la higiene y el saneamiento. Las ciudades implementaron medidas para mejorar la salud pública, como regulaciones de cuarentena y sistemas de eliminación de residuos. La plaga también impulsó avances en el conocimiento médico. Los médicos, desesperados por combatir la enfermedad, comenzaron a estudiar sus síntomas y a explorar posibles tratamientos. Si bien sus esfuerzos por curar la plaga resultaron en gran medida ineficaces en ese momento, sentaron las bases para futuros avances médicos. Además, la peste negra tuvo un profundo impacto en las estructuras sociales. Con la escasez de mano de obra resultante de la alta tasa de mortalidad de la plaga, los trabajadores obtuvieron un mayor poder de negociación, lo que llevó a cambios en las jerarquías económicas y sociales. La peste negra, aunque una tragedia de inmensas proporciones, finalmente obligó a la humanidad a enfrentarse a sus vulnerabilidades, lo que llevó a avances en medicina, salud pública y una comprensión más profunda de la prevención de enfermedades. Sección 6. La Revolución Americana. Un faro de libertad. Nuestra exploración de las innovaciones transformadoras nos lleva ahora al siglo XVIII, una época de efervescencia intelectual y fervor revolucionario. En las colonias británicas de América del Norte, estaba a punto de desarrollarse un audaz experimento de autogobierno, uno que resonaría mucho más allá de sus fronteras geográficas. Impulsados por los ideales de libertad, igualdad y soberanía popular de la Ilustración, los colonos americanos se levantaron contra el dominio británico, encendiendo una revolución que remodelaría el panorama político del mundo. La Declaración de Independencia, adoptada en 1776, proclamó los derechos inherentes del hombre y el derecho del pueblo a alterar o abolir gobiernos injustos. La Revolución Americana no fue simplemente una guerra por la independencia. Fue una batalla por una nueva forma de gobierno, una fundada en los principios de la libertad individual,
y la representación democrática. Los recién formados Estados Unidos de América, con su Constitución y Declaración de Derechos, se convirtieron en un faro de esperanza para quienes anhelaban la libertad y la autodeterminación. La Revolución Americana, testimonio del anhelo de libertad del espíritu humano, encendió un movimiento global por la reforma democrática, inspirando a innumerables personas a luchar por sus propios derechos y libertades. Sección 7. El impacto global de la Revolución Americana, inspirando el cambio desde Francia hasta América Latina. Los ideales consagrados en la Declaración de Independencia resonaron mucho más allá de las costas de América del Norte. En Francia, inspirada en el ejemplo estadounidense, estalló la Revolución Francesa en 1789. La Revolución Americana también tuvo un profundo impacto en América Latina. Simón Bolívar lideró movimientos de independencia en América del Sur. Desde México hasta Argentina, las naciones latinoamericanas se levantaron contra el dominio colonial. Sección 8. La independencia latinoamericana, liberándose del dominio colonial. A medida que las llamas de la revolución se extendían desde América del Norte, América Latina también anhelaba la liberación de siglos de dominio colonial. Inspiradas en el ejemplo estadounidense e impulsadas por sus propios agravios únicos, las naciones latinoamericanas se embarcaron en sus propios caminos hacia la independencia. Desde México en el norte hasta Argentina en el sur, una ola de movimientos independentistas se extendió por todo el continente, liderados por líderes visionarios como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo. Estos libertadores, cada uno con sus propias motivaciones y estrategias, unieron a diversas poblaciones en su lucha por la libertad. La lucha por la independencia latinoamericana fue larga y ardua, marcada tanto por triunfos como por reveses. Sin embargo, a través de la perseverancia y el sacrificio, nación tras nación se liberó de las cadenas coloniales, estableciendo nuevas repúblicas y emprendiendo la desafiante tarea del autogobierno. Los movimientos de independencia latinoamericanos, testimonio de la búsqueda incesante de libertad por parte del espíritu humano, remodelaron el panorama político de las Américas, dando paso a una era de nuevas posibilidades y desafíos. El año es 1789. En toda Francia, un profundo rumor de descontento sacude los cimientos mismos de la monarquía francesa. Años de penurias económicas, unidos a la extravagancia e indiferencia de la clase dominante, han llevado a la nación al borde del abismo. En el corazón de París, un símbolo de la autoridad real se convierte en punto de mira de la ira del pueblo, la Bastilla, una formidable fortaleza y prisión. El 14 de julio, fecha grabada para siempre en los anales de la historia, una turba asalta la Bastilla, tomando el control y encendiendo las llamas de la revolución. Este acto de desafío, un grito desesperado por la libertad, la igualdad y la fraternidad, marca el comienzo de una década de agitación que no solo derrocará a una monarquía, sino que también remodelará el panorama político de Europa e inspirará a generaciones a luchar por la libertad. La Revolución Francesa fue un torbellino de ideales y violencia, de retórica grandilocuente y purgas sangrientas. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional en agosto de 1789, proclamó los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, un alejamiento radical del gobierno absoluto de los reyes. Sin embargo, la revolución también se hundió en periodos de violencia extrema, conocidos como el Reino del Terror. La guillotina, un instrumento de ejecución escalofriantemente eficaz, se convirtió en un símbolo tanto de la justicia revolucionaria como de los excesos de la propia revolución. Curiosamente, la guillotina, a menudo asociada a este periodo, no fue una invención francesa. Se inspiró en dispositivos similares utilizados en otras partes de Europa y pretendía ser una forma de ejecución más humana, un reflejo de los ideales de la Ilustración que impulsaron la revolución. La Revolución Francesa, a pesar de sus contradicciones internas y su eventual caída en el terror, dejó una huella imborrable en el mundo. Hizo añicos el viejo orden, desafiando el derecho divino de los reyes y allanando el camino para el surgimiento de la democracia y el nacionalismo. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, aunque a menudo no se realizaron tras la revolución,
se convirtieron en gritos de guerra para los movimientos de cambio social y político en todo el mundo. Desde América hasta Europa, el impacto de la Revolución Francesa resonó, inspirando revoluciones, reformas y nuevas formas de pensar la relación entre los gobernados y los gobernantes. La Revolución Francesa nos recuerda que la búsqueda del progreso rara vez es fácil o sencilla. Es un proceso desordenado, complejo y a menudo contradictorio, marcado tanto por el triunfo como por la tragedia. Pero es precisamente en estos momentos de agitación cuando la humanidad se redefine a sí misma, lidiando con cuestiones fundamentales sobre el poder, la libertad y la propia naturaleza de la sociedad. Sección 5. La galaxia de Gutenberg. La revolución de la imprenta. Del tumulto de la revolución política, pasamos a una transformación más silenciosa pero no menos profunda, la invención de la imprenta. A mediados del siglo XV, en la ciudad alemana de Maguncia, Johannes Gutenberg, orfebre de profesión, marcó el comienzo de una era de cambios sin precedentes con su revolucionaria invención. La imprenta de Gutenberg, que utilizaba tipos móviles, permitió la producción masiva de libros por primera vez en la historia. Antes de esto, los libros se copiaban a mano laboriosamente, un proceso laborioso que los hacía caros y accesibles solo para unos pocos privilegiados. La imprenta rompió esta barrera, dando lugar a una explosión en la producción y circulación de libros. El conocimiento, antaño dominio de una élite selecta, comenzó a extenderse como la pólvora. Sección 6. El poder de la palabra impresa. El impacto de la invención de Gutenberg fue sencillamente sísmico. La imprenta facilitó el Renacimiento, permitiendo el redescubrimiento y la difusión de los textos clásicos y alimentando la revolución científica. Desempeñó un papel fundamental en la Reforma protestante, al permitir la rápida difusión de las ideas de Martín Lutero y desafiar la autoridad de la Iglesia Católica. Uno de los ejemplos más famosos del poder de la imprenta es la Biblia de Gutenberg, el primer gran libro impreso en Europa utilizando tipos móviles. Esta obra monumental, testimonio del ingenio de Gutenberg, no solo hizo que la Biblia estuviera más disponible, sino que también estableció un nuevo estándar para la impresión y el diseño de libros. Sección 7. Un descubrimiento casual, la penicilina y el amanecer de los antibióticos. Nuestro último viaje nos lleva a principios del siglo XX, a un descubrimiento que revolucionaría la medicina y salvaría innumerables vidas, el descubrimiento de la penicilina. En 1928, Alexander Fleming, un bacteriólogo escocés, regresó a su laboratorio después de unas vacaciones de verano para encontrarse con una visión peculiar. Una placa de Petri que contenía bacterias se había contaminado accidentalmente con moho. Para su sorpresa, Fleming observó que el moho había inhibido el crecimiento de las bacterias a su alrededor. Esta observación casual, este moho aparentemente insignificante, resultaría ser uno de los avances médicos más importantes de la historia. El moho con el que Fleming se había topado era Penicillium notatum y producía una sustancia que se conocería como penicilina, el primer antibiótico del mundo. Sección 8. El moho que cambió la medicina. El descubrimiento de Fleming, recibido inicialmente con escepticismo y lento en desarrollarse, resultó ser un punto de inflexión en la lucha contra las infecciones bacterianas. Antes de la penicilina, las infecciones que hoy en día son fácilmente tratables, como la neumonía y la sepsis, solían ser mortales. La llegada de la penicilina marcó el comienzo de la era de los antibióticos, transformando la medicina y salvando millones de vidas. Fue un testimonio del poder de la observación, el papel del azar en el descubrimiento científico y el profundo impacto que un solo avance puede tener en el mundo. Irónicamente, el propio Fleming era consciente de los peligros potenciales de la resistencia a los antibióticos y advirtió que el uso excesivo de la penicilina podría conducir a la aparición de bacterias resistentes. Sus palabras resultaron proféticas, ya que la resistencia a los antibióticos es ahora una importante amenaza para la salud mundial. En el siglo VII, una nueva religión surgió de la península arábiga. Era el Islam, que significa sumisión a Dios. El profeta Mahoma difundió las enseñanzas del Islam. El Islam comenzó en la Meca, una ciudad en la actual Arabia Saudita.
Rápidamente ganó seguidores que creían en un solo Dios, Alá. Las enseñanzas enfatizaban la paz, la oración y la ayuda a los necesitados. La expansión del Islam fue asombrosamente rápida. En un siglo, el imperio islámico se extendía desde el norte de África hasta Persia. Esta expansión fue impulsada tanto por la fe como por la conquista militar. Esta nueva religión trajo consigo una cultura vibrante y sed de conocimiento. La influencia del Islam pronto se haría sentir en todo el mundo. El surgimiento del Islam marcó el comienzo de un período conocido como la Edad de Oro del Islam. Esta era, que abarcó aproximadamente desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, fue un testimonio del poder de la búsqueda intelectual. Eruditos de todo el mundo islámico se reunieron en grandes centros de aprendizaje. Bagdad y Córdoba se hicieron famosas por sus bibliotecas y universidades. Estas instituciones se convirtieron en faros de conocimiento, atrayendo a las mentes más brillantes de la época. El mundo islámico sobresalió en matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Se hicieron importantes avances en álgebra, óptica y cartografía. Muchos de estos descubrimientos influirían más tarde en los pensadores del Renacimiento europeo. Esta Edad de Oro nos recuerda que el conocimiento trasciende las fronteras. La búsqueda de la comprensión y la innovación puede florecer en diversas culturas y épocas. A medida que pasaban los siglos, las naciones europeas comenzaron a explorar y conquistar nuevas tierras. Este período, desde el siglo XV hasta el siglo XX, vio el surgimiento de vastos imperios coloniales. Países como España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos compitieron por territorios de ultramar. Impulsados por la sed de riqueza y poder, estos imperios dejaron su huella en todos los rincones del mundo. Establecieron rutas comerciales, explotaron recursos e impusieron sus culturas a los pueblos que conquistaron. La era colonial trajo consigo cambios inmensos. Nuevos bienes e ideas fluyeron entre continentes. Sin embargo, también condujo a la explotación, la esclavitud y la destrucción de las culturas indígenas. Las consecuencias del colonialismo siguen configurando el mundo actual, poniendo de relieve la compleja relación entre poder, riqueza e identidad cultural. La era de los imperios coloniales tuvo un impacto profundo y duradero en el mundo. Reconfiguró la dinámica del poder global y dejó un legado complejo. Si bien el colonialismo trajo consigo algunos avances, también causó un sufrimiento inmenso. La explotación de los recursos y las personas condujo a una pobreza y una desigualdad generalizadas en muchas regiones colonizadas. La supresión de las culturas y lenguas locales perturbó los modos de vida tradicionales. La lucha por la independencia del dominio colonial fue a menudo larga y sangrienta. Muchas naciones emergieron de esta lucha con profundas cicatrices y la determinación de forjar sus propios destinos. El legado del colonialismo nos recuerda que la búsqueda del poder y la riqueza puede tener un gran costo humano. También subraya la importancia de comprender y respetar las diversas culturas e historias. Sección 5. Un mundo dividido. Comienza la Guerra Fría. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo conflicto. Las ciudades europeas estaban en ruinas y la gente buscaba reconstruir sus vidas en medio de la destrucción. Esta no fue una guerra de batallas tradicionales, sino un choque de ideologías conocido como la Guerra Fría. La propaganda se convirtió en una herramienta poderosa para ambos lados. Las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, quedaron atrapadas en un tenso enfrentamiento. Los líderes de ambos países, como Truman y Stalin, se reunieron en varias ocasiones, pero la desconfianza persistía. La Guerra Fría dividió al mundo en dos bandos, el capitalista y el comunista. La formación de alianzas como la OTAN y el Pacto de Varsovia reflejaba esta división. Cada bando buscaba difundir su ideología e influencia por todo el mundo. Las campañas políticas y los folletos de propaganda eran comunes en ambos lados. Esta rivalidad alimentó guerras subsidiarias, espionaje y un miedo constante a la aniquilación nuclear. Las pruebas de bombas nucleares y los simulacros de agáchate y cúbrete en las escuelas eran parte de la vida cotidiana. Una de las manifestaciones más dramáticas de esta rivalidad fue la carrera espacial. La competencia por llegar al espacio primero
simbolizaba la lucha por la supremacía tecnológica. Ambas superpotencias destinaron recursos al desarrollo de cohetes y satélites, ansiosas por demostrar su superioridad tecnológica. Los logros de Yuri Gagarin y Neil Armstrong fueron hitos históricos. La era de la Guerra Fría fue una época de gran ansiedad, pero también de notables avances científicos. Los laboratorios de la época estaban llenos de científicos trabajando en nuevas tecnologías. Puso de manifiesto la capacidad de conflicto e innovación que existe en la humanidad. A pesar de la tensión, la Guerra Fría también impulsó avances que cambiaron el curso de la historia. Sección 6. La carrera espacial. La rivalidad de la Guerra Fría se extendió más allá de la atmósfera terrestre y hacia la vasta extensión del espacio. Esta competencia no solo era una cuestión de prestigio, sino también de demostrar la superioridad tecnológica y científica de cada nación. La carrera espacial se convirtió en un símbolo de orgullo nacional y destreza tecnológica. Cada lanzamiento exitoso era celebrado con fervor patriótico, y cada fracaso era un golpe al orgullo nacional. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban decididos a ser los primeros en conquistar la última frontera. Los ingenieros y científicos trabajaban incansablemente, enfrentando desafíos técnicos y riesgos enormes. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial en orbitar la Tierra. Este pequeño satélite marcó el comienzo de una nueva era en la exploración espacial. Este logro conmocionó a Estados Unidos y encendió la carrera espacial. La noticia del Sputnik resonó en todo el mundo, generando tanto asombro como preocupación. Estados Unidos respondió con la formación de la NASA y un enfoque renovado en la exploración espacial. La creación de esta agencia espacial fue un paso crucial para recuperar el terreno perdido. Ambas naciones lograron hitos significativos, enviando sondas a la Luna y Venus. Estos logros demostraron la capacidad de los humanos para explorar más allá de nuestro planeta y poniendo humanos en órbita. Los astronautas se convirtieron en héroes nacionales y sus misiones fueron seguidas con gran interés por el público. La carrera espacial cautivó la imaginación del mundo e inspiró a generaciones de científicos e ingenieros. Las escuelas y universidades vieron un aumento en el interés por las ciencias y la ingeniería. Demostró el poder de la ambición humana y nuestra insaciable curiosidad por el universo. La carrera espacial no solo fue una competencia, sino también una colaboración en el avance del conocimiento humano. Sección 7. Maravillas tecnológicas del conflicto. La Guerra Fría, a pesar de sus tensiones, tuvo un resultado inesperado, un auge de la innovación tecnológica. Durante este periodo, las superpotencias invirtieron vastos recursos en investigación y desarrollo. La intensa competencia entre las superpotencias impulsó rápidos avances en varios campos. Esta rivalidad no solo se limitó a la carrera armamentista, sino que también abarcó áreas como la informática y la comunicación. El desarrollo de las computadoras e Internet se remonta a la investigación de la Guerra Fría. Los primeros ordenadores fueron diseñados para procesar grandes cantidades de datos rápidamente. La necesidad de una comunicación y un análisis de datos más rápidos condujo a avances en la potencia informática y las redes. Las primeras redes de comunicación sentaron las bases para lo que hoy conocemos como Internet. La exploración espacial también produjo numerosos beneficios tecnológicos derivados. La carrera espacial llevó a la creación de tecnologías que hoy utilizamos en nuestra vida cotidiana. Desde la tecnología de satélites hasta la ciencia de los materiales, la búsqueda por conquistar el espacio tuvo un profundo impacto en nuestra vida diaria. Los satélites, por ejemplo, revolucionaron las comunicaciones y la meteorología. La Guerra Fría nos recuerda que incluso en tiempos de conflicto, el ingenio humano puede florecer. Las invenciones de este periodo han dejado un legado duradero. La búsqueda del conocimiento y la innovación puede surgir de lugares inesperados, dando forma al mundo de maneras imprevistas. La historia nos muestra que la adversidad a menudo impulsa la creatividad y el progreso. Sección 8. Un mundo cambiante. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, la Guerra Fría finalmente terminó. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó un final simbólico a esta era de división.
El mundo dio un suspiro de alivio colectivo a medida que la amenaza de una guerra nuclear retrocedía. Sin embargo, el fin de la Guerra Fría no trajo consigo el fin de los conflictos o la desigualdad. Surgieron nuevos desafíos, desde conflictos étnicos hasta el auge del terrorismo global. El mundo entró en el siglo XXI enfrentando una compleja red de problemas interconectados. El cambio climático, la disparidad económica y la inestabilidad política siguen configurando nuestro presente y nuestro futuro. A lo largo de la historia, los humanos nos hemos enfrentado a muchos desafíos. Siempre nos hemos esforzado por superar estos obstáculos. Este impulso ha dado lugar a increíbles innovaciones. Desde las herramientas más simples hasta las máquinas más complejas, hemos buscado constantemente nuevas formas de mejorar nuestras vidas. Estas innovaciones han dado forma a nuestro mundo y siguen influyéndonos en la actualidad. Hace más de 4.500 años, una gran civilización surgió en la tierra de Egipto. Los antiguos egipcios dejaron atrás muchos monumentos impresionantes. Quizás los más emblemáticos sean las pirámides. Estas estructuras masivas han resistido la prueba del tiempo. Siguen asombrándonos por su escala y grandeza. Las pirámides no se construyeron para los vivos, sino para los muertos. Estas majestuosas estructuras, que se alzan imponentes en el desierto, fueron concebidas como portales hacia la eternidad. Los antiguos egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte, y las pirámides eran el medio para asegurar la inmortalidad de sus gobernantes. Servían como tumbas para los faraones, los gobernantes del antiguo Egipto. Cada faraón, considerado un dios en la tierra, necesitaba un lugar digno para su descanso eterno. Las paredes de las tumbas estaban adornadas con jeroglíficos y pinturas que narraban historias de su vida y sus logros, así como con conjuros y oraciones para protegerlos en el más allá. Dentro de estas colosales estructuras yacían los restos y tesoros de los faraones. Los sarcófagos, elaborados con materiales preciosos, contenían los cuerpos momificados de los reyes. Junto a ellos se colocaban objetos de valor incalculable, joyas, armas y todo lo que pudieran necesitar en su viaje al más allá. Estos tesoros no solo reflejaban la riqueza del faraón, sino también su poder y su conexión con los dioses. Construir estos monumentos fue una tarea monumental. Miles de trabajadores, desde artesanos hasta esclavos, participaron en la construcción. Utilizando herramientas rudimentarias pero efectivas, lograron mover y colocar bloques de piedra que pesaban varias toneladas. La logística y la planificación necesarias para tal empresa eran asombrosas, y cada detalle era cuidadosamente supervisado por arquitectos y sacerdotes. Requirió inmensas habilidades de organización, matemáticas avanzadas e ingeniería impresionante. Los antiguos egipcios desarrollaron técnicas innovadoras para medir y cortar las piedras con precisión. Su conocimiento de la geometría y la astronomía les permitió alinear las pirámides con los puntos cardinales y con ciertos cuerpos celestes, lo que añadía un significado espiritual a su construcción. La Gran Pirámide de Giza, la más grande de su tipo, fue la estructura más alta del mundo durante casi 4.000 años. Esta maravilla arquitectónica construida para el faraón Keops es un testimonio de la ambición y la destreza de los antiguos egipcios. Su construcción sigue siendo un misterio en muchos aspectos y continúa fascinando a arqueólogos e historiadores de todo el mundo. Esto es un testimonio de la ingenuidad y la habilidad de los antiguos egipcios. Su capacidad para diseñar y construir estructuras tan duraderas y precisas es una prueba de su avanzada civilización. Las pirámides no solo eran tumbas, sino también símbolos de poder, fe y conocimiento, que han perdurado a lo largo de los siglos y continúan inspirando asombro y admiración. Siglos después, una nueva era de descubrimientos comenzó en Europa. Este periodo, que abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, se conoce como la Revolución Científica. Durante este tiempo, se produjo un cambio importante en la forma de pensar. La gente comenzó a cuestionar las creencias tradicionales y a confiar más en la observación y la experimentación. Sección 5. Desafiando las viejas ideas. Una de las figuras clave de la Revolución Científica fue Nicolás Copérnico. Desafió la creencia arraigada de que la Tierra era el centro del universo. Copérnico propuso un modelo heliocéntrico,
sugiriendo que la Tierra y otros planetas giran alrededor del Sol. Esta idea revolucionó nuestra comprensión del cosmos. Sección 6. El poder de la observación. La observación ha sido una herramienta fundamental en el avance del conocimiento humano. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han mirado al cielo, tratando de entender los misterios del universo. Galileo Galilei fue otra figura destacada de esta época. Conocido como el padre de la astronomía observacional, Galileo hizo contribuciones significativas que cambiaron nuestra comprensión del cosmos. Hizo mejoras significativas al telescopio, un instrumento que revolucionó la astronomía. Sus mejoras permitieron a los astrónomos ver más allá de lo que nunca antes se había visto. Esto le permitió realizar observaciones innovadoras de la Luna, los planetas y las estrellas. Galileo fue el primero en observar las lunas de Júpiter, las fases de Venus y las manchas solares, desafiando las creencias establecidas de su tiempo. El trabajo de Galileo proporcionó más evidencia para apoyar la teoría heliocéntrica de Copérnico, que proponía que el Sol, y no la Tierra, era el centro del sistema solar. Esta teoría fue revolucionaria y enfrentó mucha resistencia. Isaac Newton, un brillante científico y matemático, también jugó un papel crucial en la revolución científica. Su trabajo abarcó muchas áreas de la ciencia, pero es más conocido por su ley de la gravitación universal. Desarrolló la ley de la gravitación universal, que explicaba cómo todos los objetos en el universo se atraen entre sí con una fuerza proporcional a sus masas y la distancia entre ellos. Esta ley explicaba la fuerza que gobierna el movimiento de los planetas y cómo estos cuerpos celestes se mantienen en sus órbitas. La comprensión de esta fuerza fue un gran avance en la física y la astronomía. Los principios de la gravitación también se aplican a los objetos en la Tierra. Newton demostró que la misma fuerza que hace que una manzana caiga de un árbol es la que mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol. La revolución científica tuvo un profundo impacto en nuestra comprensión del mundo natural. Este periodo de descubrimientos y avances sentó las bases para la ciencia moderna, cambiando para siempre la forma en que vemos el universo. Sentó las bases de la ciencia y la tecnología modernas. Los métodos científicos desarrollados durante este tiempo siguen siendo fundamentales en la investigación y el desarrollo actuales, permitiéndonos continuar explorando y entendiendo el mundo que nos rodea. Sección 7. Una ciudad bajo asedio. En el año 1453 ocurrió un acontecimiento trascendental que cambiaría el curso de la historia. La ciudad de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, cayó en manos de los turcos otomanos. Esta conquista, liderada por el sultán Mehmed II, marcó un punto de inflexión en la historia mundial. Sección 8. El fin de una era. La caída de Constantinopla significó el fin del Imperio Bizantino, que había durado más de 1000 años. También marcó el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento en Europa. Los otomanos, ahora en control de esta ciudad estratégica, expandieron su imperio aún más en Europa y más allá. Sección 9. Un mundo transformado. La caída de Constantinopla tuvo consecuencias de gran alcance. Este evento, ocurrido en 1453, marcó el fin del Imperio Bizantino y el ascenso del Imperio Otomano. La ciudad, que había sido un bastión de la cristiandad en el este, se convirtió en la nueva capital del Imperio Otomano, renombrada como Estambul. Con los otomanos controlando las rutas comerciales tradicionales entre Europa y Asia, el comercio de especias, seda y otros bienes valiosos se vio interrumpido. Los europeos, que dependían de estas rutas para obtener productos orientales, se vieron obligados a buscar alternativas. Los exploradores europeos, motivados por la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales, comenzaron a aventurarse en mares desconocidos. Este impulso por descubrir nuevas tierras y rutas marítimas llevó a figuras como Cristóbal Colón, Vasco da Gama y Fernando de Magallanes a emprender sus famosos viajes. Esto condujo a la era de la exploración y al eventual descubrimiento de América. En 1492, Cristóbal Colón, navegando bajo la bandera de España, llegó a lo que hoy conocemos como el continente americano, cambiando para siempre el curso de la historia. Curiosamente, los otomanos utilizaron cañones masivos durante el asedio de Constantinopla. Estos cañones, diseñados por el ingeniero húngaro Urban,
eran capaces de derribar las imponentes murallas de la ciudad que habían resistido numerosos asedios a lo largo de los siglos. Estos cañones eran una tecnología revolucionaria en ese momento y jugaron un papel crucial en su victoria. La utilización de artillería pesada no solo aseguró la caída de Constantinopla, sino que también marcó un cambio en las tácticas militares y la tecnología bélica de la época. Este acontecimiento sirve como recordatorio de cómo los acontecimientos históricos pueden tener efectos dominó en todo el mundo. La caída de una ciudad puede desencadenar una serie de eventos que transforman naciones, economías y culturas enteras, dando forma al mundo en que vivimos hoy. Desde la globalización del comercio hasta los avances en tecnología y exploración, los ecos de la caída de Constantinopla resuenan en nuestra vida cotidiana, recordándonos la interconexión de nuestra historia compartida. En las enormes estepas de Asia Central, donde el viento sopla sin cesar y el horizonte parece no tener fin, un nuevo poder estaba surgiendo. Este poder no solo cambiaría la historia de Asia, sino que también dejaría una huella imborrable en el mundo entero. Liderados por un hombre llamado Temujin, a quien después conoceríamos como Genghis Khan, las tribus mongolas se unieron bajo una sola bandera. Temujin, nacido en 1162, enfrentó muchas adversidades desde joven, incluyendo la muerte de su padre y la traición de su clan. Sin embargo, su determinación y habilidad para forjar alianzas le permitieron unir a las tribus mongolas, que hasta entonces habían estado divididas y en constante conflicto. Genghis Khan era un líder carismático y un genio de la estrategia. Su capacidad para inspirar lealtad y su visión de un imperio unificado lo convirtieron en una figura legendaria. No solo era un guerrero formidable, sino también un astuto diplomático y un innovador en tácticas militares. Conquistó un imperio gigante que se extendía desde el Mar Amarillo hasta la mismísima Europa del Este. Bajo su liderazgo, los mongoles lograron expandir su territorio a una velocidad y escala sin precedentes, utilizando estrategias de guerra psicológica y movilidad rápida. Los mongoles eran famosos por su increíble habilidad para montar a caballo y su maestría con el arco. Desde una edad temprana, los niños mongoles aprendían a montar y a disparar flechas con precisión mortal, convirtiéndose en guerreros temidos y respetados en todo el mundo. Su imperio se convirtió en un puente entre Oriente y Occidente, lo que facilitó el comercio y el intercambio cultural. Las rutas comerciales, como la famosa Ruta de la Seda, florecieron bajo el dominio mongol, permitiendo el flujo de bienes, ideas y tecnologías entre civilizaciones distantes. Un dato curioso: aunque tenían fama de guerreros feroces, los mongoles eran tolerantes con las religiones dentro de su imperio. Genghis Khan y sus sucesores permitieron la práctica de diversas religiones, incluyendo el budismo, el cristianismo, el islam y el taoísmo, fomentando un ambiente de respeto y coexistencia. Las campañas militares de los mongoles eran implacables y meticulosamente planificadas. Utilizaban tácticas de engaño, espionaje y ataques sorpresa para desmoralizar y derrotar a sus enemigos. La disciplina y la organización de su ejército eran ejemplares, permitiéndoles superar a fuerzas mucho más grandes y mejor equipadas. Pero la vida en el imperio mongol no era solo guerra y conquista. Los mongoles también eran pastores nómadas, viviendo en armonía con la naturaleza y siguiendo un estilo de vida sencillo pero resiliente. Sus gers, o tiendas tradicionales, eran estructuras portátiles que les permitían moverse con las estaciones y las necesidades de sus rebaños. Genghis Khan también implementó un sistema legal conocido como yasa, que establecía leyes y normas para gobernar su vasto imperio. Este código promovía la justicia, la lealtad y la disciplina, y ayudó a mantener el orden en una sociedad diversa y en expansión. Hoy en día, el legado de Genghis Khan y el imperio mongol sigue vivo en la cultura y la historia de Mongolia. Monumentos, festivales y tradiciones recuerdan a este gran líder y su impacto duradero en el mundo. Desde las vastas estepas hasta las majestuosas montañas y desiertos, Mongolia es un país de contrastes y belleza natural. La historia de los jinetes del Este es una parte integral de esta tierra, una historia de valentía, ingenio y perseverancia que sigue inspirando a generaciones. Los mongoles de hoy en día continúan honrando sus raíces mientras abrazan el futuro. La mezcla de tradición y modernidad es evidente en su vida diaria, desde la música y la danza hasta la tecnología y la educación. La coronación de Genghis Khan como Gran Khan en 1206
Fue un momento simbólico de unidad y poder. Este evento marcó el comienzo de una era de expansión y transformación que cambiaría el curso de la historia mundial. Además de sus conquistas militares, los mongoles también eran hábiles diplomáticos. Establecieron relaciones con otros imperios y reinos, negociando tratados y alianzas que fortalecieron su posición en el escenario global. El imperio mongol también fue un centro de conocimiento y aprendizaje. Los mongoles recopilaron y preservaron manuscritos y textos de diversas culturas, contribuyendo al intercambio de conocimientos y al avance de la ciencia y la tecnología. Hoy en día, los estudiosos de todo el mundo continúan investigando y descubriendo nuevos aspectos de la historia mongola. Conferencias académicas y publicaciones especializadas mantienen viva la fascinación por este imperio que una vez dominó gran parte del mundo conocido. Así, la historia de los jinetes del Este sigue siendo una fuente de inspiración y asombro. Desde las vastas estepas de Asia Central hasta los confines de Europa, el legado de Genghis Khan y su imperio perdura, recordándonos el poder de la unidad, la estrategia y la visión. En 1868, Japón experimentó una transformación increíble, una metamorfosis que cambiaría el curso de su historia para siempre. Este año marcó el inicio de un periodo conocido como la Restauración Meiji, un tiempo de cambios profundos y significativos que afectaron todos los aspectos de la vida japonesa. La Restauración Meiji no solo fue un cambio político, sino también una revolución cultural y social. El joven emperador Meiji, que ascendió al trono a la edad de 15 años, se convirtió en el símbolo de esta nueva era. Bajo su liderazgo, Japón se embarcó en un ambicioso proyecto de modernización y occidentalización. Este período marcó el final del shogunato Tokugawa, un régimen feudal que había gobernado Japón durante más de 2 siglos. Con la caída del shogunato, el poder fue devuelto al emperador, quien se convirtió en la figura central del nuevo gobierno. Este cambio no fue fácil y estuvo marcado por conflictos y resistencia. Pero finalmente, el emperador Meiji logró consolidar su poder. El gobierno Meiji decidió modernizar Japón con reformas radicales. Adoptaron tecnologías occidentales, crearon un ejército moderno y establecieron un sistema educativo para todos. La adopción de tecnologías occidentales fue un paso crucial en este proceso. Japón comenzó a construir fábricas, ferrocarriles y otras infraestructuras modernas, lo que impulsó su desarrollo industrial. La educación también fue una prioridad para el gobierno Meiji. Se estableció un sistema educativo nacional que garantizaba la educación básica para todos los niños, independientemente de su clase social. Este sistema educativo no solo se centró en la enseñanza de conocimientos académicos, sino también en inculcar valores de lealtad y patriotismo. En unas pocas décadas, Japón se convirtió en una potencia industrial y militar. La rápida industrialización transformó la economía japonesa, permitiendo al país competir con las potencias occidentales. La modernización del ejército también fue un aspecto crucial de la restauración Meiji. Japón adoptó tácticas y tecnologías militares occidentales, lo que le permitió construir un ejército fuerte y moderno. Con su nueva fuerza industrial y militar, Japón comenzó a desafiar el dominio occidental en Asia. Participó en conflictos como la Guerra Sino-Japonesa y la Guerra Ruso-Japonesa, demostrando su poderío militar y su capacidad para competir con las potencias occidentales. La restauración Meiji no solo transformó a Japón en una nación moderna y poderosa, sino que también cambió el equilibrio de poder en Asia, estableciendo a Japón como una fuerza a tener en cuenta en el escenario mundial. La década de 1930 presenció la peor crisis económica mundial de la historia, la Gran Depresión. Esta crisis no solo afectó a Estados Unidos, sino que tuvo repercusiones en todo el mundo. Las imágenes de largas filas de personas esperando por comida, las calles llenas de gente desesperada y los bancos cerrados se convirtieron en símbolos de una época de desesperanza y sufrimiento. La Gran Depresión fue un periodo de extrema dificultad económica que cambió la vida de millones de personas. El colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 provocó una reacción en cadena que afectó a todo el mundo. Este evento, conocido como el Martes Negro, marcó el inicio de una década de dificultades económicas. El pánico se apoderó de Wall Street, y los titulares de los periódicos reflejaban la gravedad de la situación. La caída del mercado de valores no solo afectó a los inversores,
sino que también tuvo un impacto devastador en la economía global. Las empresas comenzaron a cerrar y el desempleo aumentó drásticamente. Las empresas quebraron, el desempleo se disparó y millones de personas cayeron en la pobreza. Las fábricas cerraron sus puertas y las calles se llenaron de personas desempleadas buscando trabajo. La desesperación y la incertidumbre se convirtieron en la norma. Las familias luchaban por sobrevivir y muchos se vieron obligados a depender de la caridad y la asistencia pública. La Gran Depresión no solo fue una crisis económica, sino también una crisis social que afectó profundamente a la sociedad. En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt implementó el New Deal, un conjunto de programas para intentar solucionar la crisis. El New Deal incluyó una serie de reformas económicas y sociales destinadas a proporcionar alivio a los desempleados, recuperar la economía y reformar el sistema financiero. Entre las medidas adoptadas se encontraban la creación de empleos a través de proyectos de obras públicas, la implementación de programas de asistencia social y la regulación de los mercados financieros. El New Deal fue un esfuerzo monumental para enfrentar la crisis y sentar las bases para la recuperación económica. La Gran Depresión dejó una huella profunda en la economía mundial y la política global. Las ciudades quedaron marcadas por la pobreza y la desesperación, y las imágenes de niños y familias luchando por sobrevivir se convirtieron en un recordatorio constante de la fragilidad de la economía. Las reuniones políticas y los debates sobre cómo enfrentar la crisis económica se volvieron comunes, y las lecciones aprendidas durante este periodo influyeron en las políticas económicas y sociales de las décadas siguientes. La Gran Depresión fue un momento de gran sufrimiento, pero también de resiliencia y determinación para superar la adversidad. La máquina del tiempo, Inglaterra y el nacimiento de la industria. Inglaterra, siglo XVIII. Los verdes campos se llenan de humo y ruido. Este es un momento de cambio radical, donde la tranquilidad de la vida rural comienza a transformarse en el bullicio de la vida urbana. Unas máquinas nuevas, las máquinas de vapor, cambian el paisaje. Estas máquinas no solo revolucionan la producción, sino que también marcan el inicio de una nueva era tecnológica. La energía del vapor impulsa fábricas y transportes, acelerando el ritmo de la vida cotidiana. Es el comienzo de la revolución industrial. La vida nunca volverá a ser la misma. Las fábricas humeantes se convierten en el símbolo de progreso y modernidad, pero también traen consigo desafíos y cambios sociales profundos. Aparecen nuevos inventos que cambian la forma de trabajar. La innovación se convierte en la fuerza motriz de la economía, con inventores y empresarios buscando constantemente maneras de mejorar la eficiencia y la producción. El telar mecánico hace que la ropa se fabrique más rápido. Este invento no solo aumenta la producción textil, sino que también reduce los costos, haciendo que la ropa sea más accesible para la población en general. Hay fábricas por todas partes y mucha gente del campo se muda a las ciudades para trabajar en ellas. La migración masiva transforma las ciudades, que crecen rápidamente para acomodar a la nueva fuerza laboral. La promesa de una vida mejor se mezcla con lo duro que es trabajar en las fábricas. Las largas horas, las condiciones peligrosas y los salarios bajos son la realidad diaria para muchos trabajadores. El carbón se vuelve muy importante. Es la energía de las fábricas. Sin el carbón, las máquinas de vapor no podrían funcionar y la producción industrial se detendría. Las minas se llenan de hombres y niños buscando este mineral tan valioso. Las condiciones en las minas son extremadamente duras y peligrosas, pero la demanda de carbón sigue creciendo. Las ciudades crecen muy rápido. La expansión urbana trae consigo nuevos desafíos, como la necesidad de infraestructura, vivienda y servicios públicos adecuados. Londres se convierte en una ciudad enorme, con barrios elegantes y otros muy pobres. La disparidad entre ricos y pobres se hace más evidente, con lujosas mansiones junto a barrios marginales. No todos se benefician de la riqueza de la industria. La desigualdad social se profundiza, y mientras algunos disfrutan de grandes fortunas, muchos otros luchan por sobrevivir en condiciones precarias. La revolución industrial, aunque llena de promesas y avances, también trae consigo una serie de retos y contradicciones que marcarán la historia de Inglaterra y del mundo. El mundo en transformación, luces y sombras de la nueva era.
La revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. La revolución industrial no se limitó a Inglaterra. Pronto, esta ola de cambio llegó a otros países de Europa y a América del Norte, transformando sus economías y sociedades. El tren, una de las invenciones más emblemáticas de esta era, hace que las distancias sean más cortas. Las personas y mercancías pueden moverse más rápido y más lejos que nunca antes. El telégrafo, otra innovación crucial, permite comunicarse más rápido. Mensajes que antes tardaban días o semanas en llegar, ahora podían ser transmitidos en cuestión de minutos. Con estas nuevas tecnologías, el mundo parece más pequeño y más conectado. Las ciudades crecen y se llenan de vida, con personas de diferentes lugares interactuando y comerciando. En las fábricas, se fabrican muchos productos y son más baratos. La producción en masa permite que más personas tengan acceso a bienes que antes eran considerados lujos. La clase media crece y puede comprar cosas nuevas. Las tiendas y los mercados se llenan de productos variados y la vida cotidiana empieza a cambiar. Pero la industrialización tiene problemas. Las fábricas, aunque productivas, emiten grandes cantidades de humo y contaminantes. El aire y el agua están cada vez más sucios. Los ríos se llenan de desechos industriales y las ciudades se cubren de una capa de smog. Las condiciones de trabajo en las fábricas son muy malas. Los trabajadores pasan largas horas en ambientes peligrosos y poco saludables. Hombres, mujeres y niños trabajan muchas horas por poco dinero. La explotación laboral es una realidad diaria para muchas familias. Los trabajadores se unen para defender sus derechos y mejorar sus vidas. Las huelgas y protestas se convierten en herramientas esenciales en la lucha por condiciones laborales justas y dignas. Así nacen los primeros sindicatos, que buscan proteger a los trabajadores y asegurar que sus voces sean escuchadas. La lucha por la justicia social y laboral se convierte en un pilar fundamental de la nueva era industrial. Con el tiempo, estas luchas dan frutos. Se implementan leyes laborales que mejoran las condiciones de trabajo y aseguran un trato más justo para todos. La revolución industrial, con sus luces y sombras, transforma el mundo de maneras profundas e irreversibles. El primer gran cataclismo, Europa en llamas. Empieza el siglo XX y Europa está muy agitada. Hay muchos conflictos entre países. Las naciones más poderosas quieren controlar el mundo. En 1914, matan al archiduque Francisco Fernando y comienza la Primera Guerra Mundial. Es una guerra como nunca se había visto. Millones de jóvenes van a luchar. Viven y mueren en las trincheras. Nuevas armas, como la ametralladora y el gas venenoso, matan a muchísima gente. Tinieblas sobre la Tierra. La Segunda Guerra y sus cicatrices. La guerra dejó cicatrices profundas en la humanidad. Cicatrices que aún hoy no han sanado completamente. La Primera Guerra Mundial termina con el Tratado de Versalles, pero no trae la paz. En lugar de eso, siembra las semillas de un conflicto aún mayor. Alemania se siente humillada y quiere venganza. La economía está en ruinas y el pueblo alemán sufre. Adolf Hitler, con sus ideas de odio, se aprovecha de la situación. Promete devolver a Alemania su antigua gloria y encuentra un pueblo dispuesto a seguirlo. En 1939, Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Este acto de agresión desencadena una serie de eventos que cambiarán el mundo para siempre. Esta guerra es aún más terrible que la primera. Las batallas son más sangrientas y las ciudades europeas se convierten en campos de ruinas. Los aviones bombardean ciudades enteras, dejando a su paso destrucción y muerte. La guerra aérea se convierte en una nueva y aterradora realidad. El Holocausto, el asesinato de millones de judíos por los nazis, es uno de los momentos más oscuros de la historia. La humanidad presencia el horror en su forma más pura, y las cicatrices de estos eventos perduran hasta hoy. La Segunda Guerra Mundial no solo cambió fronteras, sino que también dejó una marca indeleble en el alma de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945 cuando Alemania y Japón se rinden. Estados Unidos lanza bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo ve el terrible poder de estas nuevas armas. Millones de personas han muerto. Hay ciudades completamente destruidas. El mundo queda dividido en dos grupos.
uno liderado por Estados Unidos y otro por la Unión Soviética. Comienza la Guerra Fría, una época de desconfianza y miedo a una nueva guerra. De las cenizas a la esperanza, la ONU y el sueño de la paz. Después de la guerra, todos quieren un mundo mejor. En 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Su objetivo es evitar guerras, que los países colaboren y que se respeten los derechos humanos. La ONU es un lugar para hablar y solucionar problemas de forma pacífica. Aunque tiene limitaciones, la ONU ha sido importante para evitar otra guerra mundial. El fantasma del Holocausto, una sombra imborrable. El horror del Holocausto conmociona al mundo. El asesinato de millones de judíos por los nazis nos recuerda lo cruel que puede ser el ser humano. Después de la guerra, se juzga a los responsables. Se crea el Estado de Israel como un lugar donde los judíos puedan vivir seguros. El recuerdo del Holocausto nos recuerda que debemos luchar contra el odio, la discriminación y la intolerancia. La Guerra Fría, un mundo dividido por la desconfianza. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética viven enfrentados. Los dos países quieren ser los más poderosos y crean armas nucleares cada vez más peligrosas. El miedo a una guerra nuclear está siempre presente. La Guerra Fría también se manifiesta en la carrera espacial, la propaganda y en conflictos en otros países. La caída del muro de Berlín en 1989 representa el final de la Guerra Fría y del dominio soviético. Hacia un futuro incierto, las lecciones del pasado. El siglo XX, con la revolución industrial y las dos guerras mundiales, nos deja muchas cosas en qué pensar. La tecnología ha avanzado mucho, pero también ha creado nuevas amenazas. La globalización nos conecta, pero también aumenta las desigualdades. El siglo XXI tiene grandes desafíos. El cambio climático, la pobreza, el terrorismo. La historia nos enseña que la paz no llega sola, hay que trabajar por ella. Aprender de los errores del pasado es esencial para construir un futuro mejor.